conocemos a nuestra siguiente invitada en la mesa, porque vamos a profundizar en los criterios esenciales que los VCs, los Venture Capitals, consideran al evaluar potenciales inversiones, proporcionando una guía valiosa para startups que están en ese proceso de ronda o que empiezan a plantearse el proceso de financiación. Saca lápiz y papel porque vamos a hablar de los 14 mantras para invertir y que busca un Venture Capital. Lo hacemos con Teresa Larcos, fundadora y presidenta de Women Startup Community. Es inversora de varias startups y autora del libro Emprendedoras, Mujeres que Cambian el Mundo, que es superventas en Amazon. Muy buenas, Teresa. Hola, ¿qué tal, Mariló? Muchísimas gracias por invitarnos y por estar en esa mesa tan interesante. Si me permites, antes de empezar, es que quería dar la razón a Manuel, que le tengo aquí al lado, porque una de las principales causas de disolución de startups es no hacer un buen pacto de socios. Cuando creas una empresa, cuando varios socios o socias se unen porque tienen una misión, han visto una oportunidad y no hacen un buen pacto de socios. Para eso hay que contar con un asesoramiento jurídico y es interesante esta propuesta de valor que haces, que estábamos hablando antes en la previa a la tertulia. Y luego también, aprovechando que han tirado, que la Comunidad de Madrid ofrece, sí, quería deciros que nosotras, o sea, yo soy consejera independiente, pero hace 10 años yo, que era ejecutiva, pues venían muchas mujeres a decirme que querían fundar su startup y no había políticas públicas. Y entonces pues nos reunimos una serie de personas que éramos directivas y les ayudábamos para lanzar su proyecto o para internacionalizarlo a través de nuestro network. Ahora hay muchas iniciativas, gracias a Dios, y bueno, lo que quería comentar es que nosotras tenemos 4 líneas de actuación, que son, una primera, tenemos el South Summit de mujeres, que es Inspiring Women Leaders in the Digital Era, que vienen 1.500 personas de 22 países y bueno, pues tenemos unimos hombres y mujeres, pero básicamente damos principalmente visibilidad a proyectos disruptores femeninos, de mujeres, inversoras. ¿Y por qué? Pues porque somos menos, porque nos conocen menos y queremos dar, porque la economía la conformamos hombres y mujeres y tenemos que trabajar juntos. Sí. Y vosotros sois los que el mayor testigo y digamos, expansionar la voz en todos los ecosistemas y en todos los foros sois vosotros, ¿no? Y luego tenemos, en eso estamos, Teresa, sí, pero nos cuesta mucho haciéndolo solos. Sí, bueno, y tenemos una segunda actuación que es el observatorio, que lo podéis bajar gratuitamente, que acabamos de presentarlo en Málaga, con el Ayuntamiento de Málaga. Lo hemos presentado también aquí en Madrid, la previa edición. De alguna forma queremos rondar todas las comunidades autónomas para que todo el mundo se impregne, ¿no?, de esta cultura que es emprender, ¿no? Claro. Y bueno, la cultura startup, la cultura emprendimiento tiene que calar realmente en la sociedad. Eso es lo que nos va a convertir en una nación realmente de emprendedores, pero tiene que calar ahí abajo. Por eso es muy importante mostrar caminos. No todo el mundo tiene que ser emprendedor, pero sí, si alguien tiene ese gusanillo, que sepa que hay caminos, que hay muchísimas instituciones que promueven el emprendimiento y que pueden tomar ese camino y que ya hay pioneras y pioneros que lo están realizando, ¿no? Y luego una tercera, unos premios que damos en la Real Academia de Ingeniería y de Ciencias de Medicina, sobre los ODS de Naciones Unidas, proyectos disruptores de menos de 3 años, para incrementar el pipeline, para que haya más gente que se anime y dar a conocer proyectos que son desconocidos, que es lo más difícil, ¿no? Y ponerles en contacto con estos inversores e inversoras que tanto queremos. Y finalmente damos becas. Ya no digo más, pero sí que quería decirlo porque es muy importante que sepan las mujeres que también tienen un foro y también los hombres. O sea, que quiero decir que cada vez vienen más. Sí. Que nosotras no excluimos, nosotras no excluimos. Lo que pasa que es una industria que inicialmente ha sido, digamos, impulsada. Ingeniería, una profesión tradicionalmente ejercida por hombres, lo que no significa que ahora hay mujeres y de alguna forma las pioneras están haciendo una gran labor y nosotras de alguna forma dando difusión con nuestras horas libres. Pues hay esa labor, gracias Teresa por compartirla con los oyentes. Seguimos porque además estamos con todas las iniciativas del Día del Emprendimiento, todo suma, pero vamos a meternos en esos 14 mantras. Como no nos da tiempo a pasar uno por uno, te voy preguntando algunas cosas, ¿no? Porque desde luego uno de ellos es la capacidad de liderazgo, seguro, uno de los primeros aspectos que los VCs tienen en cuenta. ¿Qué características tiene que tener un líder para ser el elegido de un Venture Capital?
Bueno, pues mira, es una buenísima pregunta la que haces. Lo más importante, y acabamos de conocernos, es la persona, el equipo. Tú y yo no, tú y yo nos conocemos hace mucho. Sí, por eso, bueno, pues es el equipo. Sí. Cuán complementario es, qué capacidad de resiliencia tiene, las distintas habilidades que tenga, porque desde el proyecto que inicias hasta que realmente funciona, pues pivotas mucho esa capacidad de cambiar, porque al final es algo que has creado tú y te cuesta mucho, pero si esto va a funcionar, tienes que ser capaz de adaptarlo a la idiosincrasia, al momento de mercado, a las necesidades de la empresa, la solución que te va a dar con ese camino. De hecho, en el estudio que hicimos, la mayor parte de 400 startups, pensad que un 25% había emprendido más de 3 veces. Es decir, que hasta que ha dado en la diana, se la ha pegado 3 veces. Es decir, poco me parece, pero como mínimo que hayas tenido que pasar 3 veces, equivocarte 3 veces, claro, para que tu siguiente startup o tu siguiente proyecto, ya no quiero hablar de startup, sea un éxito. Ahí recordamos también los datos que ha subido la edad media de los emprendedores exitosos. Ahora ya tienen a partir de media de 43 años en Estados Unidos los proyectos y las startups que tienen éxito. Afortunadamente ya se empieza a asumir que fracasar 2 o 3 veces es lo ideal para que el siguiente proyecto y los inversores y los fondos lo valoran. ¿Cuántas veces te has equivocado ya? Venga, esta es la buena. ¿Vale? O sea que es muy importante. Es muy importante que tenerlo en cuenta y sobre todo también, oye, hay que recordar que si te has equivocado 1, 2 veces, 3, no pasa nada. Sigues ahí con esa determinación que esta va a ser la buena. Bueno, hablábamos del líder, la importancia del equipo, todos sabemos la importancia del equipo, pero también lo difícil que es tener un equipo. ¿Qué le podemos decir a un líder para que crea, que tiene que crear un equipo interesante para un fondo? ¿Qué tiene que hacer? Pues que sea complementario, porque, por ejemplo, hay una persona que idea, que lidera y a lo mejor no sabe de tecnología, pues tendrá que buscarse su complemento, ¿no?, para tenerlo en el equipo, o alguien que sabe mucho de finanzas o comunicación. Entonces, hay que buscar esa complementariedad y digamos que esa amalgama que funcione, ¿no?, que funcione, que se entienden, que realmente buscan ese camino, que comparten valores, es súper importante, los valores que comparte el equipo para que no haya una fractura y que haya un buen pacto de socios en ese equipo, ¿no? Entonces, es fundamental. ¿Dónde han estudiado? ¿Qué red de network contiene? ¿Qué capacidad? ¿O qué capacidad tienes de hacer network? Porque muchas veces llegan muchos de... pues se atrae talento extranjero, no conoces aquí, sí, pero tienes capacidad para generarte un network en poco tiempo y en un sitio pues, como Madrid. En España, en general, es fácil generar un network interesante, ¿no? Es la confianza y el ser honesto con tu idea y que esta idea sea una idea innovadora y que dé solución a un problema real. Porque a lo mejor puede ser algo muy innovador, pero que no soluciona nada, ¿no? Y que si esa solución existe a ese problema, la solución que tú propongas sea muchísimo mejor para que te la puedan comprar los fondos de inversión, porque tiene una serie de ventajas. Entonces es muy importante eso, porque a veces se proponen cosas que son interesantísimas, pero el problema, el mercado, ¿qué mercado responde esta solución? O sea, ¿qué va a solucionar y de qué estamos hablando, ¿no? Entonces es muy importante que ese producto sea innovador, ¿no?, y que genere una atracción. Entonces, claro, la atracción del mercado es fundamental también. Entonces, pues, bueno, por ejemplo, os voy a hablar de la atracción y del estudio. Hablando del estudio, es muy importante ver a la hora de invertir. Nosotros hicimos un estudio econométrico, vimos la evolución de las startups fundadas y cofundadas por mujeres y vimos que, por ejemplo, es un patrón que se repite en Europa, en Estados Unidos. Los emprendimientos femeninos tienen una atracción más lenta a la hora de despegar en ventas, pero que tiene una base clara, y es que tendemos a apalancarnos menos y cuando lo hacemos devolvemos antes el dinero. Y estas pioneras, pues, lo que hacen es, de alguna forma, conservar mucho, muy lean, conservar el dinero, muy pragmáticas, pero tenemos que tener un poco ese lenguaje financiero para que la barrera económica no sea nuestra barrera principal en las cofundadoras. Y bueno, pues estamos en todas las industrias, quiero decírtelo, porque es muy importante que solo hay un 17% de mujeres emprendedoras. Sí, ahí estamos. Yo decía que esta mesa, pues menos mal que estabas para compensar, pero eso tiene que ir empezando a cambiar. Imaginad que el BEI es un 3%, las inversiones que hace
en mujeres, menos de un 3%. Hay un 17% de mujeres emprendedoras. Es una medida que que es un patrón que se replica en todos los mercados, y estamos hablando, según el World Economic Forum, de 3,2 trillones o 2,3, ahora no me acuerdo muy bien, pero que es una cifra que se me sale de la cabeza. Yeah. Y cuánto riqueza y bienestar se crearía si mostráramos esos caminos. Si no es una cuestión ya de 50-50, es cuestión de que si alguien quiere emprender, y me da igual quién sea, que sepa que hay una opción de carrera profesional que es el emprendimiento. Y hablabas de edades, y el emprendimiento es, en general, según el estudio que hemos hecho, es personas que conocen muy bien una industria, sí, y que ven la oportunidad. Y al ver la oportunidad, el emprendimiento disruptor es, como dices tú, de personas que llevan 10, 15 años trabajando en una industria y ven la oportunidad y entonces se lanzan. O sea, no es que se les ocurra de repente, pero sí que hay ahora, porque la gente viaja mucho más, porque se va a Erasmus, una generación de emprendedores, de emprendedoras, que lo que hacen es que, como viajan, ven ideas que han sido desarrolladas o soluciones fuera, pero que no están en España, y lo que hacen es traerlas y adaptarlas a nuestra idiosincrasia. Y eso está muy bien. Ya han emergido... Eso es innovar. Exactamente, ya ha emergido una generación de emprendedoras que lo que hacen es emprender como primera opción profesional. Y eso es muy interesante porque es como un cambio cultural. Por fin está empezando a cambiar la tendencia, y yo creo que eso es lo que más tenemos que celebrar en este Día del Emprendimiento, que por fin el emprendimiento empieza a ser la primera opción o la opción favorita para iniciar tu camino, tu carrera profesional. Sí, perdona, sigue. Pues eso, que ya, hay que celebrarlo. Y además que fíjate, porque dices, bueno, emprendo y bueno, es lo último que voy a deciros. Esta habilidad es una habilidad que si luego tú, por lo que sea, porque las carreras profesionales ahora no es entro en una empresa y estoy 30 años, eso ya forma parte del pasado. Estas personas que emprenden es un talento muy, muy, muy demandado por las grandes corporaciones, porque en las grandes corporaciones, que pueden ser disrumpidas por cualquier jugador que haya en el ecosistema, buscan personas que tengan pensamiento crítico, que se arriesguen, que tengan la valentía de decir sus ideas en una mesa donde a lo mejor hay gente con más experiencia, pero tienes que mostrar tus ideas, porque la forma de construir nuevas soluciones es cuando tú pones a gente que es distinta, que ha tenido distintas vivencias y que puede aportar valor a esa organización. Sin duda. Pues muchísimas gracias, Teresa, pero muchas veces nos encontramos que cuando llega al fondo no hay cap table o no está ordenado, y ahí también surgen problemas, ¿verdad? ¿Quién quiere hablar, Teresa? Claro, Manuel? Sí. Es súper interesante, porque cuando tienes un accionista, como comentaba Juan Carlos, de referencia, pues te genera lo que hemos hablado, confianza, y que esa persona es honesta y que ha hecho esas operaciones y te fías, ¿no?, de dónde está poniendo el dinero, porque el dinero, como decíais, es miedoso a muchas cosas, ¿no? Entonces, quien esté apostando por ese proyecto y por ese equipo es muy importante. Otra cosa que, digamos, me ha saltado a la mente es algo que habéis comentado Manuel y tú, que Miguel. Es que Miguel, y es que es muy importante estar rodeado en un sitio como este, con una comunidad de emprendedores, porque no hay cosa más interesante que hablar entre emprendedores, porque digamos que aprendes cosas sobre las que otros ya han fallado, ¿no? Ese aprendizaje es fundamental, el estar en comunidad. Y por ello, pues yo recomiendo que siempre un emprendedor no esté solo, sino que esté en un centro como de este tipo. Y un apunte a lo que decías, es muy interesante los venture capital, y ya no digo más. Nos quedamos sin tiempo. Ya, pues bueno, pues es muy importante que no vayas cuando necesitas ir a un venture capital, que vayas desde que estás con Business Angels, porque ellos quieren ver cuál es tu tracción, como hablaba Juan Carlos, cómo estás creciendo, cómo vas evolucionando, y no que llegues el último día que lo necesitas a toda prisa. Y eso tú tienes que ir informando al que sea especialista en tu industria y irle diciendo, oye, que voy muy bien, que ta. Teresa Larcos. Pues bueno, yo voy a ser breve, pero sí optimismo, porque yo pienso que una de las características que la gente emprendedora tiene es esa positividad de ver el lado bueno de las cosas, de enfocarse en lo que está funcionando y desechar aquellas partes y pivotar, como decía Pablo. Entonces, pues optimismo y avanzar y perseverar. Optimismo, perseverar,